familia van a usar tu casa en la playa esta semana. No seas extraña. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo Elías mientras revisaba su teléfono, sin siquiera levantarme la mirada, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal durante el desayuno. Estaba parada en mi apartamento, todavía limpiando los restos de la última visita de Rebeca con toda su familia la semana anterior. Sentí algo frío recorrerme la columna vertebral, pero no era miedo. Era algo más profundo, más silencioso. Era el momento exacto en que una madre se da cuenta de que ya no reconoce al hombre que crió. Elías tenía 42 años, llevaba una camisa cara que yo le había comprado el mes pasado, y me hablaba como si fuera su empleada doméstica. No seas extraña. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza mientras recordaba el estado en que había quedado mi apartamento después de que los padres, hermanos y primos de Rebeca decidieran que mi casa era el lugar perfecto para su reunión familiar. Platos sucios apilados en el fregadero durante días, manchas de vino tinto en mi sofá favorito, migas de comida en toda la alfombra, y mi baño principal que parecía zona de guerra después de que 8 personas lo usaran como si fuera de hotel. Rebeca, mi nuera, esa mujer de 38 años que había llegado a mi vida como una tormenta tropical y se había quedado como huracán permanente. Rebeca Tierra, con su sonrisa perfecta y sus uñas siempre impecables, que tenía el talento especial de convertir cada favor que le hacías en una obligación que tenías pendiente con ella. Había pasado 3 días completos limpiando todo lo que su familia había dejado. 3 días fregando platos pegajosos, lavando sábanas manchadas, aspirando restos de comida que habían caído detrás de los muebles. Y cuando terminé de limpiar, cuando por fin mi apartamento volvió a oler a mi hogar y no a casa ajena, llegaba Elías con esta nueva exigencia. Mi hijo siguió hablando, ahora sí mirándome, pero con esa expresión que había perfeccionado los últimos 5 años, esa mezcla de impaciencia y condescendencia que usaba cada vez que necesitaba algo de mí. Como si mi única función en este mundo fuera facilitar su vida y la de su esposa. Ya hablé con Rebeca y acordamos que se van el lunes temprano. Necesitan el espacio porque vienen sus padres de Guadalajara y sus hermanos con todos los niños. Tu casa tiene 4 habitaciones, así que es perfecta. Además, tú casi nunca la usas. Yo casi nunca la uso. Esa casa en la playa que había comprado con los ahorros de toda mi vida, donde había planeado pasar mis años de jubilación, donde tenía mis libros favoritos, mi ropa cómoda, mi rutina de caminar en la arena todas las mañanas. Esa casa que era mi refugio, mi lugar sagrado, mi única propiedad verdaderamente mía después de haber vendido todo lo demás para ayudarlos con el enganche de su departamento. Mientras él enumeraba los detalles de cómo iba a funcionar esta nueva invasión, yo recordé cómo habían dejado mi apartamento. No solo sucio, sino usado. Como si fuera un lugar público donde podían hacer lo que quisieran porque total, la vieja Teodora se iba a encargar de limpiarlo todo después. Recordé encontrar vasos con restos de bebidas debajo del sofá, servilletas sucias tiradas en cualquier lado, el piso de la cocina pegajoso por algo que se había derramado y que nadie se molestó en limpiar. Y cuando les mencioné sutilmente que habían dejado un poquito de desorden, Rebeca me había respondido con esa sonrisa condescendiente. Ay, suegra, disculpe, es que con tantos niños uno no puede estar pendiente de todo. Pero mientras él siguió organizando mi vida sin consultarme, yo ya estaba pensando en otra cosa. Estaba recordando la conversación que había tenido con mi amiga Otilia la semana anterior, cuando me había preguntado por qué seguía permitiendo que me trataran como una sirvienta en mi propia familia. Porque eso es lo que hace una buena madre, le había respondido entonces. Pero ahora, pensando en mi casa de playa a punto de ser invadida por la misma gente que había convertido mi apartamento en zona de desastre, esa respuesta me sonaba hueca, obsoleta, patética. Elías terminó de organizar mi vida sin consultarme y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria como un tatuaje doloroso. Ah, y mamá, por favor no te aparezcas por allá durante la semana. Rebeca quiere que su familia se sienta cómoda, sin interferencias. Sin interferencias. Yo era una interferencia en mi propia casa. Cerró la puerta y me quedé sola, todavía con el trapo de limpieza en la mano, ese mismo trapo con el que había estado limpiando los restos de su última visita familiar. Pero por primera vez en muchos años, no sentí ganas de seguir limpiando. No sentí esa urgencia automática de arreglar todo para que estuviera perfecto para la próxima vez que llegaran a desordenar algo más. En cambio, caminé hasta mi habitación, saqué mi celular y busqué el número de la administración de la propiedad donde estaba mi casa de playa. Marco, el gerente, contestó al segundo timbrazo.
Hola, señora Salazar. ¿Cómo está? ¿Todo bien con la propiedad? Hola. Marco. Necesito que cambies el código de acceso de mi casa inmediatamente. Y que canceles cualquier autorización que haya dado anteriormente para que otras personas entren. ¿Algún problema, señora? Ningún problema. Marco. Solo estoy actualizando mi seguridad. Perfecto. ¿Quiere que le mande el nuevo código por mensaje? Sí, por favor. Y Marco, si alguien pregunta por el código anterior, diles que ya no funciona y que solo yo tengo acceso. Entendido, señora Salazar. En 1 hora tendrá el nuevo código. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa amarga ni vengativa. Era la sonrisa de una mujer de 68 años que acababa de recordar que todavía podía tomar decisiones sobre su propia vida. Abrí WhatsApp y le escribí un mensaje a mi grupo de amigas del club de caminar. Chicas, ¿qué tal si nos vamos a la playa esta semana? Tengo ganas de respirar aire puro. Otilia respondió inmediatamente. Perfecto. Ya era hora de que uses esa casa preciosa. No sabían que acababa de empezar la semana más interesante de mi vida. El mensaje de Marco llegó a las 2 de la tarde. Nuevo código, 7834. Sistema actualizado. Saludos. Guardé el teléfono en mi bolsa y seguí con mi rutina de martes, como si no acabara de cambiar completamente el rumbo de los próximos días. Tenía cita en el salón de Cecilia a las 3, y después mi clase de aquaeróbicos a las 5. Una vida normal para una mujer de 68 años que acababa de tomar la decisión más rebelde de su vida. Cecilia lleva 15 años cortándome el cabello, y es de esas personas que conocen tu vida mejor que tu propia familia. Mientras me aplicaba el tinte para cubrir las canas, le conté sobre la visita sorpresa de Elías y su generosa oferta de regalar mi casa de playa a la familia de Rebeca. ¿Y tú qué le dijiste? Me preguntó mientras separaba mechones de cabello con esa precisión que solo dan los años de experiencia. Le dije que disfruten, respondí, tratando de sonar casual. Cecilia me miró a través del espejo con esa expresión que significa conozco esa voz y sé que estás tramando algo. Teodora Salazar, ¿qué hiciste? Cambié el código de la casa, admití, y las dos nos echamos a reír como adolescentes planificando una travesura. Mi rutina de los últimos 5 años había sido cuidadosamente construida alrededor de mi independencia. Después de que murió Roberto, mi esposo, tuve que aprender a vivir sola por primera vez en mi vida. Había pasado directo de la casa de mis padres al matrimonio, y de ahí a ser madre. Durante 43 años, mi identidad había estado definida por cuidar a otros. Primero a Roberto, después a los niños, más tarde a mis padres ancianos. Pero estos 5 años de viudez me habían enseñado cosas que no sabía de mí misma. Que me gustaba desayunar viendo videos en YouTube sobre lugares que quería conocer. Que podía manejar perfectamente mi dinero y mis inversiones. Que disfrutaba ir al cine sola los miércoles por la tarde, cuando hay descuento para adultos mayores. Que podía hacer amigos nuevos a los 63 años. El grupo de aquaeróbicos se había convertido en mi segunda familia. Otilia, Severina y yo habíamos empezado el mismo día, 3 viudas que decidieron que era hora de hacer algo por su salud. 5 años después, no solo teníamos músculos más firmes, sino que habíamos creado un sistema de apoyo que funcionaba mejor que muchas familias tradicionales. En la piscina, mientras hacíamos ejercicios con los flotadores de espuma, les conté mi plan. Severina, que tiene 72 años y la energía de una mujer de 50, fue la primera en reaccionar. Por fin. Era hora de que pusieras límites. Yo llevo diciéndotelo desde hace 2 años. Otilia, más cautelosa, me preguntó si había considerado las consecuencias. ¿No te da miedo que Elías se enoje mucho? Ya se enojó mucho cuando le pedí que me pagara los $300 que me debía del mes pasado, respondí. Ya se enojó mucho cuando le sugerí que Rebeca podría ayudar a limpiar después de que su familia desordenara mi apartamento. Ya se enojó mucho cuando le dije que no podía prestarle otros $2,000 para sus vacaciones en Cancún. Si va a estar enojado de todas formas, al menos que sea por algo que valga la pena. La verdad era que mi relación con Elías había cambiado tanto en los últimos años que ya no reconocía al niño cariñoso que había criado. Cuando Roberto murió, Elías había sido muy atento los primeros meses. Venía a visitarme, me ayudaba con los papeles del seguro, me acompañaba a las citas médicas.
Pero en cuanto se dio cuenta de que yo tenía más dinero del que él había imaginado, todo cambió. Primero fueron las sugerencias sutiles sobre cómo debería invertir mi dinero. Después las visitas que siempre incluían alguna solicitud de préstamo. Luego llegó Rebeca con su sonrisa perfecta y sus ideas sobre cómo podríamos ser una familia más unida si yo fuera más generosa con mis recursos. Rebeca tenía un talento especial para hacer que sus peticiones sonaran como favores que me estaba haciendo. Cuando me pidió que les prestara dinero para el enganche de su departamento, me explicó que era una excelente oportunidad para que yo invirtiera en bienes raíces. Cuando organizó la primera reunión familiar en mi apartamento, me dijo que era una forma de honrar la memoria de Roberto, que siempre había querido una familia unida. Pero la familia unida de Rebeca solo existía cuando necesitaba algo de mí. El resto del tiempo, yo era invisible. No me invitaban a sus cenas, no me incluían en sus planes de fin de semana, no me preguntaban mi opinión sobre nada importante. Yo existía únicamente como una fuente de recursos, dinero, espacio, servicios de limpieza, cuidado de niños ocasional. Después de aquaeróbicos, fui al supermercado a comprar ingredientes para la cena que tenía planeada para el jueves con mis amigas. Había decidido cocinar algo especial, tal vez mi famoso mole poblano que tarda todo el día en prepararse. Mientras caminaba por los pasillos, pensé en lo extraño que era sentirse emocionada por algo tan simple como una cena con amigas en mi propia casa. En la sección de carnes, me encontré con Tania, la vecina del departamento de al lado. Llevábamos 5 años saludándonos cordialmente en el elevador, pero esa tarde se acercó con una expresión preocupada. «Teodora, ¿está todo bien? Ayer escuché mucho ruido en su apartamento. Voces altas. Mi hijo vino con su familia», expliqué, tratando de sonar casual. «Ah, qué bonito. Debe ser muy alegre tener la casa llena de niños». «Sí, muy alegre», respondí, pero mi voz sonó tan falsa que incluso yo la noté. Esa noche, mientras preparaba mis cosas para irme a la playa el día siguiente, recibí un mensaje de WhatsApp de Elías. «Mañana temprano salimos hacia tu casa. Rebeca dice que lleva comida para no molestarte con la compra. Gracias por prestarnos la casa, ma». Leí el mensaje 3 veces. No era una pregunta. No era una solicitud. Era una notificación. Como si fuera el gerente de un hotel confirmando una reservación. Y esa frase final, «gracias por prestarnos la casa», sonaba tan automática, tan vacía de significado real. Le respondí, «que disfruten mucho», con un emoji de carita feliz. No tenía idea de que esa sería la última vez que les respondería un mensaje con amabilidad fingida. Puse mi ropa en la maleta, incluyendo ese vestido color coral que había comprado el mes pasado, pero que nunca había usado porque Rebeca había comentado que los colores brillantes no favorecían a las mujeres de mi edad. Metí también mis libros favoritos, mi tablet para ver Netflix en la terraza, y mi cámara nueva para tomar fotos del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba preparando para ir a mi casa de playa no como refugio de los problemas familiares, sino como celebración de mi libertad. Llegué a la casa de playa a las 9 de la mañana del miércoles, 3 horas antes de que Elías y su comitiva aparecieran con sus sombrillas y expectativas. La brisa marina me recibió como siempre, con esa mezcla de sal y libertad que nunca dejaba de tranquilizarme. Abrí todas las ventanas, puse música en el equipo de sonido y me preparé un café cargado mientras veía el mar desde mi terraza favorita. Mi casa de playa había sido mi mejor inversión, no solo financiera sino emocional. 4 habitaciones, 3 baños, una cocina amplia con vista al océano y una terraza que se extendía por todo el frente de la casa. La había comprado hace 8 años con el dinero del seguro de vida de Roberto, contra la opinión de Elías, que pensaba que era un gasto innecesario para una mujer de mi edad. Pero esta casa me había salvado la cordura durante los peores momentos de la viudez. Aquí había aprendido a cocinar para una persona sin sentirme triste. Aquí había descubierto que podía leer novelas románticas sin que nadie me juzgara. Aquí había llorado a Roberto sin sentir que tenía que ser fuerte para otros. Mientras disfrutaba mi segundo café, empezaron a llegarme mensajes al grupo de WhatsApp de mis amigas. Otilia había decidido unirse a mi escapada espontánea y llegaría después del almuerzo. Severina no podía venir porque tenía una cita médica, pero me mandó un mensaje privado: «Manténos informadas. Quiero saber cada detalle de la cara que ponen cuando no puedan entrar». A las 10:30, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Bueno, señora Salazar», habla Marco,
De la administración. Disculpe que la moleste, pero tengo aquí a unas personas que dicen que usted les dio permiso para usar su propiedad esta semana. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. ¿Quiénes son? Un señor que dice ser su hijo y una señora que dice ser su nuera. Tienen varias personas más con ellos, incluyendo niños. Están insistiendo en que usted les dio el código anterior. Marco, tal como le dije ayer, cambié el código por razones de seguridad. Solo yo tengo acceso ahora. Entiendo, señora. ¿Quiere que les dé algún mensaje? Sí, por favor. Dígales que disfruten su día en la playa. Hay muchos hoteles hermosos en la zona. Colgué y me quedé mirando el teléfono, esperando la inevitable llamada de Elías. No tardó ni 5 minutos. Mamá, ¿qué está pasando? El tipo de la administración dice que cambiaste el código. Estamos aquí con toda la familia de Rebeca. Hay 8 personas, niños cansados del viaje. ¿Qué esperabas que hiciéramos? Su voz tenía esa calidad aguda que aparecía cada vez que las cosas no salían como las había planeado. Era la misma voz que usaba de niño cuando no le compraba el juguete que quería en el supermercado. Elías, tal como me dijiste, no sea extraña. No quiero interferir con los planes de Rebeca para que su familia se sienta cómoda. No es momento para bromas. Mamá, tenemos reservaciones hasta el domingo. Rebeca ya le dijo a toda su familia que se iban a quedar en tu casa. ¿Reservaciones? Esa palabra me pareció particularmente interesante. Como si mi casa fuera un hotel que podían reservar sin consultarme. Hijo, nunca me preguntaste si podían usar la casa. Me informaste que la iban a usar. Hay una diferencia muy grande. Por supuesto que podemos usarla. Eres mi madre. Es nuestra casa familiar. Nuestra casa familiar. Esas palabras me golpearon como una bofetada fría. Durante todos estos años, cada vez que había necesitado dinero, era tu casa, mamá, tú decides. Cada vez que había que pagar impuestos o mantenimiento, es tu responsabilidad, mamá. Pero ahora que querían usarla, de repente se había convertido en casa familiar. Elías, esta casa la compré yo, con mi dinero, después de que murió tu padre. Está a mi nombre. No es casa familiar, es mi casa. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Pude escuchar voces de fondo, niños llorando, alguien hablando en tono molesto. Probablemente Rebeca coordinando la crisis. ¿Sabes qué, mamá? Esto es muy egoísta de tu parte. Rebeca tenía todo planeado. Su familia viajó desde Guadalajara específicamente para esto. Y eso es muy triste, Elías. Pero el problema no es que yo sea egoísta. El problema es que tú nunca me preguntaste. Hubo otra pausa, y luego su voz cambió a ese tono manipulador que había perfeccionado en los últimos años. Mamá, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? Porque esto no es normal en ti. Tú siempre has sido generosa con la familia. Ahí estaba. La carta de la madre anormal. La sugerencia sutil de que algo estaba mal conmigo porque había puesto un límite. Era la misma estrategia que usaba Rebeca cada vez que yo no accedía inmediatamente a sus peticiones. Me siento perfectamente bien, Elías. De hecho, me siento mejor que nunca. Mira, podemos hablar de esto cuando regresemos. Pero ahora danos el código nuevo y ya después discutimos si te molestó que no te hayamos preguntado formalmente. No, hijo. No hay código nuevo para ustedes. ¿Cómo que no? Que no van a usar mi casa esta semana. Ni esta semana ni ninguna otra semana hasta que aprendan a pedir las cosas en lugar de exigirlas. Su respiración se volvió audible a través del teléfono. Pude imaginar su cara, esa expresión de incredulidad total que ponía cada vez que alguien no hacía exactamente lo que él esperaba. ¿Me estás diciendo que prefieres que 8 personas, incluyendo niños pequeños, se queden sin lugar donde dormir? Te estoy diciendo que prefieres exigir mi casa sin pedirla que buscar un hotel como hace cualquier familia normal cuando va de vacaciones. Esto va a costar una fortuna. Son 8 personas. Elías, tú gastas $400 en una cena romántica con Rebeca sin pestañear. Estoy segura de que pueden permitirse un hotel por unos días. ¿Cómo sabes cuánto gastamos en las cenas? Porque Rebeca me enseña las fotos en Instagram de todos los lugares caros a los que van. Y después vienen a pedirme prestado dinero para la gasolina.
La conversación se estaba volviendo peligrosa para él, y lo sabía. Era más fácil atacar mi carácter que defender sus acciones. ¿Sabes qué? Cuando estés sola en esa casa vacía, piensa en si valió la pena arruinar la relación con tu única familia por un berrinche. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi terraza, mirando el mar, procesando lo que acababa de pasar. Mi única familia. Como si los años de amistad con Otilia, Severina y las otras no contaran. Como si mi vida solo tuviera valor en función de lo útil que fuera para él y su esposa. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rebeca. Suegra, ¿podemos hablar como adultas? Hola. Rebeca. ¿Cómo están? ¿Encontraron hotel? Su voz tenía esa calidad controlada que usaba cuando estaba furiosa, pero trataba de sonar razonable. Mire, entiendo que tal vez Elías no manejó bien la comunicación, pero ya estamos aquí. Los niños están cansados. Mis papás son mayores. ¿No podríamos resolver esto de una manera más madura? Ahí estaba otra vez. Yo era la inmadura por no permitir que invadieran mi casa sin permiso. Rebeca. Maduro sería que hubieran preguntado antes de asumir que podían usar mi casa. Pero suegra, usted nunca dice que no a nada. ¿Cómo íbamos a saber que esta vez iba a ser diferente? Y ahí estaba la verdad. Finalmente. Nunca decía que no. Había sido tan predeciblemente útil, tan constantemente disponible, que habían dejado de verme como una persona con derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Bueno, Rebeca, ahora ya lo saben. Rebeca no colgó inmediatamente como había hecho Elías. Se quedó en la línea, y pude escuchar su respiración controlada, esa respiración de alguien que está contando hasta 10 antes de explotar. Conocía esa técnica porque yo mismo la había usado durante años cada vez que alguien en mi familia me trataba como sirvienta. Suegra, voy a ser muy honesta con usted, dijo finalmente. No entiendo qué le está pasando. Llevamos 5 años siendo una familia, y usted nunca había sido tan difícil. Difícil. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. Había pasado 68 años de mi vida tratando de no ser difícil. No ser difícil cuando Roberto decidía mudarnos sin consultarme. No ser difícil cuando Elías de adolescente llegaba borracho a casa. No ser difícil cuando mis propios padres me criticaban por no tener más hijos. No ser difícil cuando los médicos me hablaban con condescendencia. No ser difícil cuando los vendedores asumían que no entendía de dinero. Rebeca, ¿sabes qué es lo que me parece difícil? Que lleguen a mi apartamento 8 personas sin avisar, ensucien todo, y después nadie ayude a limpiar. Que uses mi casa como salón de fiestas y después me digas que fue un honor que me permitiera ser anfitriona. Que mi hijo me informe que van a usar mi casa de playa como si fuera un comunicado de prensa. Pero esas cosas se pueden arreglar hablando, suegra. No destruyendo la relación familiar. Ahí estaba de nuevo. Yo era la que estaba destruyendo la relación familiar. No ellos con sus años de exigencias disfrazadas de favores. No ellos con su costumbre de tratarme como recursos en lugar de como persona. Yo, por haber dicho que no una sola vez en 5 años. ¿Sabes qué, Rebeca? Tienes razón. Hablemos. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una cena familiar donde no fuera para cocinar o limpiar? Bueno, es que usted siempre dice que le gusta cocinar. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy sin que fuera porque necesitaban algo? Siempre preguntamos cómo está. ¿Cuándo fue la última vez que Elías vino a visitarme solo porque quería pasar tiempo conmigo? El silencio del otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Ambas sabíamos que Elías no había venido a visitarme sin agenda desde hacía más de 2 años. Mire, suegra, entiendo que a veces se puede sentir un poco, no sé, tal vez sola o no valorada. Pero eso no significa que tenga que castigarnos a todos. Castigarnos. Como si establecer límites sobre mi propia propiedad fuera un castigo hacia ellos en lugar de un acto de autorrespeto hacia mí misma. Rebeca, no los estoy castigando. Estoy tomando una decisión sobre mi casa. Si ustedes sienten que eso es un castigo, tal vez el problema no soy yo. Pero entienda que esto afecta a más personas que solo usted. Mis padres viajaron desde muy lejos. Los niños estaban emocionados. Y pude haber estado emocionada de recibirlos si alguien me hubiera preguntado. Si alguien hubiera dicho mamá,
¿te parece bien si la familia de Rebeca usa tu casa de playa? Pero nadie me preguntó porque todos asumieron que mi respuesta no importaba. Está bien, está bien. ¿Qué necesita para que nos dé el código? ¿Una disculpa formal? ¿Que Elías venga a pedírselo personalmente? La pregunta me tomó por sorpresa porque finalmente estaba hablando como si yo fuera una persona con poder de decisión. Pero ya era demasiado tarde para ese tipo de negociación. Rebeca, no es una cuestión de disculpas o códigos. Es una cuestión de que aprendan a tratarme como familia, no como empleada. Pero usted es familia. Por eso le pedimos favores. No. Rebeca. Familia significa que mi opinión se toma en cuenta antes de tomar decisiones que me afectan. Favores significa que tienen la opción de decir que no. Ustedes no me piden favores, me dan órdenes disfrazadas de planes familiares. Oí voces de fondo, alguien preguntando qué estaba pasando, niños llorando. Pude imaginar la escena, 8 personas paradas bajo el sol frente a la entrada de mi casa, con maletas, sombrillas, comida para una semana, y la creciente realización de que sus planes se estaban desmoronando. Mire, suegra, sé que podemos resolver esto. Usted no es así. Usted es comprensiva, generosa, siempre nos ha ayudado. ¿Qué tal si prometemos incluirla más en los planes familiares? ¿Qué tal si la invitamos a cenar más seguido? Ahí estaba. La negociación. Promesas vagas de un futuro donde me tratarían mejor a cambio de que les resolviera el problema inmediato. Era el mismo patrón que había estado funcionando durante años. Ellos creaban un problema, yo lo resolvía, y a cambio recibía promesas de cambio que nunca se cumplían. Rebeca, ¿sabes cuántas veces en estos 5 años me han prometido que las cosas iban a cambiar? Pero esta vez es diferente, suegra. Esta situación nos ha hecho darnos cuenta de que tal vez no la hemos valorado como deberíamos. Esta situación o el hecho de que por primera vez no obtuvieron lo que querían automáticamente. Otro silencio. Pude escuchar a alguien hablando en el fondo, probablemente sus padres preguntando qué iba a pasar con el hospedaje. Está bien, suegra. Me va a disculpar, pero tengo que resolver esto. Hay 8 personas aquí que necesitan un lugar donde quedarse por su culpa. Por mi culpa. Ahí estaba la Rebeca real, sin el barniz de nuera comprensiva. Era mi culpa que hubieran asumido que podían usar mi casa sin preguntarme. Era mi culpa que no hubieran hecho reservas en un hotel como precaución. Era mi culpa que sus planes perfectos se hubieran estrellado contra la realidad de que yo tenía derecho a decir que no. Tienes razón, Rebeca. Resuélvelo. Es exactamente lo que cualquier adulto responsable haría cuando planifica vacaciones familiares. ¿Sabe qué? Vamos a recordar esto. Vamos a recordar que cuando su familia la necesitó, usted eligió su comodidad personal sobre nosotros. Y yo voy a recordar que cuando ustedes quisieron algo mío, eligieron exigirlo en lugar de pedirlo. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi terraza, mirando las olas, sintiéndome extrañamente tranquila. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo inmediatamente. Era Elías otra vez. Dejé que se fuera a buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez buzón. A la tercera llamada, apagué el teléfono. Por primera vez en años, el silencio me parecía hermoso. Otilia llegó a las 2 de la tarde, como había prometido, con una botella de vino blanco y una sonrisa conspiratoria. La puse al día sobre las llamadas mientras preparábamos sándwiches en la cocina. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó, sentándose en la isla de la cocina como si fuéramos 2 amigas de 20 años planificando una travesura. Me siento libre. Es la primera vez en 5 años que tomo una decisión importante sin pensar primero en cómo va a afectar a Elías o a Rebeca. ¿No te sientes ni un poquito culpable? Estaba esperando esa pregunta, porque yo mismo me la había hecho. Busqué en mi interior esa culpa familiar que había sido mi compañera constante durante décadas. Esa culpa que aparecía cada vez que hacía algo para mí misma en lugar de para otros. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma. No me siento culpable. Me siento como si hubiera recuperado algo que había perdido. ¿Qué? Mi derecho a existir como algo más que una fuente de favores. Otilia levantó su copa de vino. Por Teodora Salazar, que a los 68 años descubrió que no es una palabra completa. Brindamos mirando el mar, 2 mujeres mayores celebrando un acto de rebeldía que cualquier persona de 30 años consideraría perfectamente normal.
No tenía idea de que esto era solo el comienzo. El jueves por la mañana desperté sin revisar mi teléfono por primera vez en años. Normalmente, lo primero que hacía al abrir los ojos era verificar si había mensajes de Elías, problemas que resolver, favores que hacer. Pero esa mañana me quedé en la cama 5 minutos extra, escuchando las gaviotas y el sonido de las olas, sintiendo una paz que había olvidado que existía. Otilia ya estaba en la terraza cuando bajé, con su café y su tablet, leyendo las noticias como si fuera su casa. Esa facilidad me gustaba. Era la diferencia entre una huésped bienvenida y una invasora. Ella había preguntado si podía quedarse, había traído sus propias cosas, limpiaba lo que ensuciaba. Buenos días, corazón. ¿Dormiste bien? ¿Cómo, bebé? ¿Ya encendiste tu teléfono? Todavía no. ¿Tú crees que debería? Depende de si quieres empezar el día con drama o con café tranquilo. Elegí café tranquilo. Al menos por 1 hora más. Pero mi paz no duró mucho. A las 10 de la mañana, mientras Otilia y yo planeábamos qué hacer durante el día, apareció un carro conocido en el sendero que llevaba a mi casa. Era el Honda gris de Severina, mi amiga del Aqua Aeróbicos. Se bajó del carro con prisa, con esa expresión urgente que aparece cuando alguien viene a darte noticias importantes. Teodora, tengo que contarte algo, dijo antes de sentarse siquiera. ¿Qué pasó? Anoche me habló Cecilia del salón. Dice que Rebeca fue a cortarse el cabello y a hacerse las uñas, y que no paró de hablar de ti durante toda la cita. ¿Rebeca fue al salón de Cecilia? Eso era extraño. Rebeca siempre presumía de ir a un salón caro en la zona rosa, donde cobraban el triple que Cecilia. Sí, y según Cecilia, estaba furiosa. Le contó toda la historia, pero con su versión de los hechos. ¿Cuál es su versión? Severina se sentó y aceptó el café que le ofrecí. Según Rebeca, tú estás pasando por una crisis de soledad que te está haciendo actuar de manera irracional. Que estás celosa de su matrimonio feliz y que por eso saboteas las reuniones familiares. Clásico, murmuró Otilia desde su silla. Pero hay más, continuó Severina. También le dijo a Cecilia que tu comportamiento errático la tiene preocupada, que tal vez deberías ver a un doctor porque las mujeres de tu edad a veces desarrollan problemas de personalidad relacionados con los cambios hormonales. Ahí estaba. La carta médica. Era brillante, tenía que admitirlo. En lugar de parecer la nuera malagradecida que no podía usar la casa de su suegra gratis, Rebeca se había posicionado como la nuera preocupada cuya suegra mayor estaba teniendo problemas de salud mental. ¿Y qué le respondió Cecilia? Cecilia conoce a Rebeca desde hace años, y también te conoce a ti. Le dijo que acababa de verte el martes y que lucías perfectamente bien, más feliz que nunca. Pero Rebeca insistió en que esa felicidad era parte del problema, que era una felicidad poco natural para una mujer en tu situación. Mi situación. Una viuda de 68 años con casa propia, dinero suficiente, amigas leales y salud estable. Aparentemente, esa era una situación que debería hacerme naturalmente infeliz. También dijo que Elías está muy preocupado por ti, que nunca te había visto tan rebelde, y que van a empezar a monitorear más de cerca tu estado mental. Monitorear mi estado mental. Como si fuera una adolescente problemática en lugar de una mujer adulta que había tomado una decisión perfectamente razonable sobre su propia propiedad. ¿Sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Dije, sintiéndome extrañamente calmada. Que Rebeca realmente cree que una mujer de mi edad no tiene derecho a tomar decisiones que no les convengan a ellos. Es más que eso, respondió Otilia. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. Está construyendo una narrativa donde tú eres la que tiene problemas, para que cuando la gente escuche la historia, piensen que ella es la víctima. Era una estrategia inteligente, tenía que admitirlo. En una cultura donde se espera que las madres mayores sean infinitamente sacrificadas y complacientes, mi acto de autonomía podía fácilmente ser pintado como comportamiento aberrante. Pero Cecilia no le creyó, ¿verdad? Para nada. De hecho, le dijo que si Rebeca estaba tan preocupada por tu salud mental, tal vez debería empezar por tratarte con más respeto. Eso me hizo sonreír. Cecilia había sido mi aliada silenciosa durante años, escuchando pacientemente mis quejas sobre Rebeca mientras me cortaba el cabello, pero nunca interfiriendo directamente en mi vida familiar. Aparentemente, había decidido que ya era hora de tomar partido. Hay algo más, continuó Severina.
Cecilia dice que Rebeca preguntó cuánto costaba mantener una casa como la tuya, y si sabía si tenías testamento hecho. Esa información me golpeó como agua fría. No era solo sobre las vacaciones arruinadas. Rebeca estaba haciendo cálculos sobre mi futuro, sobre mis propiedades, sobre lo que pasaría cuando yo ya no estuviera aquí para ser útil. Otilia se inclinó hacia adelante. Teodora, creo que es hora de que enciendas tu teléfono. Necesitas ver qué están diciendo. Tenía razón. Había estado posponiendo lo inevitable, pero era mejor enfrentar la situación que seguir evitándola. Encendí el teléfono y inmediatamente empezaron a llegar notificaciones. 14 llamadas perdidas de Elías. 8 mensajes de WhatsApp de él. 3 mensajes de Rebeca. 2 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Y lo más preocupante, 5 mensajes en el chat familiar que incluía a mis hermanas en Puebla. Abrí primero los mensajes de Elías. Mamá, contesta el teléfono. Estamos preocupados por ti. Rebeca dice que estás actuando muy extraño. ¿Por qué no contestas? Si no me hablas hoy, voy a tener que ir a buscarte. Esto ya no es normal, mamá. Rebeca habló con Cecilia. Dice que admitiste que te sientes rara. Voy a llamar a tus hermanas si sigues sin contestar. El último mensaje había llegado hacía una hora. Ya hablé con tía Carmen. Ella también está preocupada. Ahí estaba. Habían escalado la situación al resto de la familia. Ahora mis hermanas en Puebla estaban involucradas, probablemente recibiendo una versión editada de los eventos donde yo era una anciana confundida que necesitaba intervención familiar. Abrí el chat familiar. Carmen, mi hermana mayor, había escrito: Teo, Elías me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Necesitas que vaya a verte. Mi hermana menor, Otilia, sí, tenía el mismo nombre que mi amiga, había añadido: Hermana, si necesitas hablar, aquí estamos. La familia es lo más importante. Era fascinante ver cómo funcionaba la maquinaria de manipulación familiar. Elías había llamado a mis hermanas con su versión de los eventos, donde él era el hijo preocupado y yo era la madre que necesitaba ayuda. Mis hermanas, que vivían a 4 horas de distancia y solo hablaban conmigo por teléfono una vez al mes, de repente estaban expertas en mi estado mental. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Severina. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi propia versión de la historia. Escribí un mensaje largo en el chat familiar. Hola hermanas. Estoy perfectamente bien, física y mentalmente. Lo que pasó es muy simple. Elías me informó, no me pidió, que él y Rebeca iban a usar mi casa de playa esta semana con toda la familia de ella. Como no me preguntaron y yo tenía otros planes, les dije que no podían usarla. Aparentemente, eso constituye una crisis de salud mental en la opinión de Rebeca. Estoy en mi casa de playa, tranquila, con mi amiga Otilia, disfrutando unos días de paz. Los quiero mucho, pero no necesito intervención familiar por haber dicho no a una demanda irrazonable. El efecto fue inmediato. Mi teléfono empezó a sonar. Era Carmen. Teo, ¿en serio eso fue todo lo que pasó? Eso fue todo, Carmen. Porque Elías me hizo creer que estabas teniendo algún tipo de, no sé, crisis nerviosa o algo así. ¿Te parece que una crisis nerviosa que esté tranquila en mi propia casa tomando café con una amiga? Hubo una pausa larga. Tienes razón. Cuando me habló, me asusté porque sonaba muy alarmado. Pero ahora que me lo explicas así, Carmen, ¿tú le preguntarías a alguien antes de usar su casa? Por supuesto. Bueno, eso es todo lo que yo quería que me hicieran. Después de colgar con Carmen, me sentí extrañamente poderosa. Por primera vez en años, había controlado la narrativa de mi propia vida. Pero el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elías, y su voz sonaba diferente. Menos manipuladora, más directamente furiosa. Mamá, ¿por qué le dijiste a mis tías que yo soy un malagradecido? No les dije que fueras malagradecido, Elías. Les dije la verdad. Tu verdad. Tu versión de todo. ¿Cuál es tu versión? ¿Qué me pediste permiso para usar mi casa? Silencio. ¿Qué me preguntaste si tenía otros planes? Más silencio. ¿Qué me trataste como si mi opinión importara? Está bien, mamá. Entendí el mensaje.
Pero esto no se va a quedar así. Y colgó. Otilia me miró desde su silla. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y finalmente pudiera exhalar. No tenía idea de que exhalar iba a ser tan liberador. El viernes por la mañana, mientras Otilia y yo disfrutábamos nuestro desayuno en la terraza, llegó una visita inesperada. Un carro blanco se detuvo frente a mi casa y se bajaron 3 personas: Elías, Rebeca y una mujer mayor que reconocí como la madre de Rebeca, Doña Esperanza. Venían con esa determinación que solo aparece cuando la gente ha decidido que eres un problema que necesita ser resuelto. Ahí vienen, dijo Otilia, mirando por la ventana. ¿Quieres que me vaya? Quédate. De hecho, quiero testigos de esta conversación. Los vi caminar hacia la puerta principal con esa seriedad teatral que la gente adopta cuando cree que está haciendo una intervención necesaria. Elías tocó la puerta con golpes fuertes, oficiales, como si fuera la autoridad llegando a restablecer el orden. Abrí la puerta y los 3 me miraron con expresiones que mezclaban preocupación fingida con frustración real. Doña Esperanza fue la primera en hablar, porque aparentemente habían decidido que una madre preocupada por su suegra sonaría más convincente que un hijo molesto. Teodora, hija, venimos porque estamos muy preocupados por ti. Hija. No me había llamado hija en los 5 años que llevaba siendo su consuegra. Generalmente me llamaba Doña Teo cuando necesitaba algo y simplemente evitaba dirigirse a mí cuando no necesitaba nada. Pasen, por favor. ¿Quieren café? La hospitalidad automática de décadas no se borra fácilmente, pero esta vez la ofrecí con una calma que me sorprendió a mí misma. Los guié a la sala, donde Otilia los saludó cortésmente y se quedó sentada, claramente sin intención de irse para darles privacidad. Elías miró a Otilia con esa expresión que significaba esto es conversación familiar, pero yo no le di la indicación que esperaba para que se fuera. Teodora, empezó Doña Esperanza, adoptando ese tono maternal que usan las mujeres cuando creen que están hablando con alguien que necesita orientación. Mi hija me contó lo que pasó esta semana, y sinceramente, estamos preocupados. ¿Qué les preocupa exactamente? Bueno, que de repente hayas cambiado tanto. Rebeca me dice que siempre había sido muy generosa, muy familiar, y que este comportamiento es muy raro en ti. Rebeca se acomodó en el sofá como si estuviera preparándose para una larga conversación terapéutica. Suegra, entendemos que tal vez se ha sentido un poco aislada últimamente. Es normal en mujeres de su edad, especialmente después de enviudar. Mujeres de mi edad. Como si fuera una categoría médica en lugar de una persona individual. ¿Y ustedes creen que el aislamiento me ha hecho qué exactamente? Elías finalmente habló, con esa voz controlada que usaba cuando quería sonar razonable. Mamá, creo que te has vuelto un poco, no sé cómo decirlo, más egoísta. Antes siempre pensabas en la familia primero. Egoísta. Ahí estaba la palabra mágica. En una cultura donde las madres están programadas para dar hasta el agotamiento, cualquier acto de autopreservación se etiqueta automáticamente como egoísmo. ¿Egoísta por no permitir que use en mi casa sin pedirme permiso? No es solo eso, mamá. Es la actitud. El hecho de que ni siquiera quisieras escuchar nuestras explicaciones. ¿Cuáles explicaciones? Ustedes no me dieron explicaciones. Me dieron órdenes. Doña Esperanza intervino de nuevo, claramente designada como la voz de la sabiduría en esta intervención familiar. Teodora, mira, a veces cuando una mujer llega a cierta edad, especialmente si vive sola, puede desarrollar una perspectiva un poco distorsionada de las situaciones. Distorsionada. Otra palabra clave. Mi perspectiva estaba distorsionada porque no coincidía con lo que ellos querían que fuera mi perspectiva. ¿En qué está distorsionada mi perspectiva? Rebeca se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de terapeuta que había perfeccionado para estas ocasiones. Suegra, creemos que tal vez está interpretando nuestras acciones normales de familia como si fueran ataques personales hacia usted. Otilia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, no pudo contenerse. Disculpe que interrumpa, pero ¿podrían darme un ejemplo de esas acciones normales de familia? Los 3 la miraron como si acabara de interferir en una conversación privada, pero Otilia no se inmutó. Bueno, por ejemplo, continuó Rebeca, dirigiéndose a mí pero claramente molesta por la interrupción de Otilia, el hecho de que hayamos usado su casa para reuniones familiares. Eso es algo normal, algo que las familias hacen. ¿Usar la casa sin pedir permiso es normal?
Pero si siempre había estado bien, suegra. Nunca se había quejado antes. Ahí estaba la lógica perfecta. Como nunca me había quejado antes, mi queja actual era inválida. Era la misma lógica que usaba con todo. Como siempre había prestado dinero sin protestar, protestar ahora era comportamiento anormal. Como siempre había limpiado sus desórdenes sin quejarme, esperar que limpiara lo suyo era una expectativa irrazonable. Elías tomó el control de la conversación, probablemente porque habían ensayado quién diría qué. Mamá, vinimos a proponerte algo. Creemos que sería bueno que vinieras a quedarte con nosotros por un tiempo. Rebeca puede cuidarte, asegurarse de que estés bien. Que Rebeca me cuidara. La misma mujer que no podía limpiar sus propios platos después de comer en mi casa ahora se ofrecía generosamente a cuidarme. ¿Y qué pasaría con mi apartamento? ¿Con mi casa de playa? Bueno, podrías rentarlos, dijo Rebeca con demasiado entusiasmo. Así tendrías ingresos extra y no tendrías que preocuparte por mantener 2 propiedades. Ahí estaba. El verdadero plan. No estaban preocupados por mi salud mental, estaban preocupados por mi independencia financiera. Si vivía con ellos, dependiente de su cuidado, mis propiedades podrían convertirse en fuente de ingresos controlada por ellos. ¿Y si no quiero quedarme con ustedes? Doña Esperanza suspiró dramáticamente. Teodora, hija, nosotros solo queremos lo mejor para ti. A veces las personas en tu situación no pueden ver claramente lo que necesitan. Mi situación. Otra vez esa frase. Como si ser una viuda solvente con casa propia fuera una condición patológica que requería intervención externa. ¿Cuál es mi situación exactamente? Eres una mujer mayor, viviendo sola, tomando decisiones impulsivas que afectan a tu familia, explicó Elías con esa paciencia exagerada que se usa con niños pequeños o personas con demencia. Decisiones impulsivas. Defender mi derecho a controlar mi propia propiedad era una decisión impulsiva. Elías, tengo 68 años, no 98. Tengo todas mis facultades mentales. Manejo mis propias finanzas. Vivo independientemente. Exactamente qué parte de eso requiere que ustedes tomen decisiones por mí. El silencio que siguió fue revelador. No tenían una respuesta lógica porque su preocupación no era lógica, era económica y de control. Rebeca intentó otro ángulo. Suegra, ¿no extraña tener familia cerca? ¿No se siente sola a veces? Tengo familia cerca, respondí, mirando a Otilia. Tengo amigas que me respetan, me incluyen en sus planes. Me preguntan mi opinión antes de tomar decisiones que me afectan. Pero esas no son familia real, protestó doña Esperanza. ¿Y ustedes sí? La pregunta quedó flotando en el aire como humo denso. Era la pregunta que había estado evitando hacerme durante años. ¿Qué convertía a estas personas en mi familia real? ¿El ADN compartido? ¿O el amor, respeto y consideración mutua? Mira, mamá, dijo Elías, cambiando a un tono más directo. Tal vez no manejamos bien la situación de la casa. Pero tu reacción fue completamente desproporcionada. ¿Desproporcionada? Sí. Era un simple malentendido de comunicación, y tú lo convertiste en una crisis familiar. Otilia se levantó de su silla. Disculpen, pero tengo que decir algo. Llevo 5 años viendo cómo tratan a Teodora, y lo que es desproporcionado es que ustedes piensen que una mujer de 68 años no tiene derecho a decir que no sin que eso se convierta en evidencia de problemas mentales. Los 3 la miraron como si hubiera blasfemado en una iglesia. Usted no conoce toda la historia, señora, dijo Rebeca con frialdad. Conozco suficiente. Conozco a una mujer que trabaja toda su vida, pierde a su esposo, mantiene su independencia, ayuda económicamente a su familia, y cuando finalmente pone un límite, la familia decide que ella es el problema. Elías se puso de pie. Esta conversación ya no es productiva. Mamá, cuando estés lista para comportarte como una adulta madura, estaremos aquí. Comportarme como una adulta madura. Aparentemente eso significaba decir sí a todo lo que ellos querían. Elías, yo me estoy comportando como una adulta madura. Estoy tomando decisiones responsables sobre mi vida y mis propiedades. Ustedes son los que están haciendo berrinche porque no obtuvieron lo que querían. Se dirigieron hacia la puerta con esa dignidad ofendida que adopta la gente cuando su plan de manipulación no funciona. Antes de salir, Rebeca se volteó una última vez. Suegra, cuando se dé cuenta de lo sola que está sin familia,
ya va a ser demasiado tarde para arreglar esto. Rebeca, respondí con una calma que me sorprendió. Cuando ustedes se den cuenta de que tener acceso a mis recursos no es lo mismo que tener una relación conmigo, ya va a ser demasiado tarde para fingir que me quieren. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Otilia me abrazó. ¿Cómo te sientes? Como si acabara de pasar un examen que no sabía que estaba tomando. ¿Y cómo saliste? Con mención honorífica. Nos reímos, pero ambas sabíamos que esto estaba lejos de terminar. El sábado por la mañana, mientras Otilia y yo preparábamos el desayuno, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era un número que no reconocía, pero tenía el prefijo de la ciudad. Contesté con cautela. ¿Señora Salazar? Sí. ¿Quién habla? Soy la doctora Patricia Mendoza, del Centro Médico San Rafael. Su hijo Elías me pidió que la contactara porque está preocupado por algunos cambios de comportamiento que ha notado en usted últimamente. Me quedé helada. Habían llevado su campaña al siguiente nivel. Ahora estaban involucrando a profesionales médicos. Era brillante y aterrador a la vez. Doctor, ¿mi hijo le dijo exactamente cuáles eran esos cambios de comportamiento? Bueno, mencionó que usted ha estado tomando decisiones impulsivas, mostrando hostilidad hacia la familia, y que había tenido algunos episodios de confusión. Episodios de confusión. Rebeca había estado ocupada elaborando mi historial médico ficticio. Doctora, ¿puedo preguntarle si mi hijo hizo una cita para mí sin mi consentimiento? Sí, de hecho programó una consulta para el lunes a las 10 de la mañana. Dijo que usted había estado resistiéndose a buscar ayuda médica y que tal vez necesitaríamos hacer una evaluación. Una evaluación. Como si fuera una amenaza para mí misma o para otros. Doctora Mendoza, voy a ser muy clara con usted. Tengo 68 años, vivo independientemente, manejo mis propias finanzas, tengo excelente salud física y mental. Mi único cambio de comportamiento es que le dije a mi hijo que no podía usar mi casa de playa sin pedirme permiso. Si eso constituye un episodio de confusión en su opinión médica, entonces creo que usted necesita reevaluar sus criterios diagnósticos. Hubo una pausa larga. Señora Salazar, ¿está usted diciendo que la descripción que me dio su hijo no es exacta? Estoy diciendo que mi hijo está molesto porque por primera vez en 5 años le dije que no a algo, y ha decidido que eso significa que tengo problemas mentales. Otra pausa. Señora, ¿le gustaría venir a consulta voluntariamente para que podamos aclarar esta situación? Doctora, si usted quiere verme, puede hacerlo. Pero no voy a permitir que mi hijo use su título profesional para validar su narrativa sobre mi salud mental. Entiendo perfectamente, señora Salazar. ¿Podríamos programar una cita para que usted venga por su propia voluntad, sin presión familiar? Eso me pareció razonable. De hecho, me daba la oportunidad de establecer el registro médico correcto antes de que Elías pudiera continuar con su campaña. Sí, doctora. ¿Tiene tiempo el miércoles? Perfecto. Y señora Salazar, para su información, voy a contactar a su hijo para informarle que cancelo la cita que él programó sin su consentimiento. Eso no es protocolo médico adecuado. Después de colgar, le conté a Otilia sobre la llamada. Su reacción fue inmediata y furiosa. Teodora, esto ya es serio. Están tratando de construir un caso médico contra ti. Lo sé, pero también me dio una idea. ¿Cuál? Voy a documentar todo. Cada conversación, cada intento de manipulación, cada mentira que han dicho sobre mi estado mental. Saqué mi teléfono y abrí una nueva nota. Empecé a escribir cronológicamente todo lo que había pasado desde el miércoles, incluyendo fechas, horas, nombres de testigos. Era algo que debería haber hecho años atrás, pero nunca había pensado que necesitaría protegerme legalmente de mi propia familia. A las 11 de la mañana, recibí una llamada de Carmen, mi hermana mayor en Puebla. Teo, ¿qué está pasando? Elías me llamó otra vez. Dice que ahora estás rechazando ayuda médica. Carmen, ¿tú me escuchas confundida? ¿Te parezco hostil? ¿Crees que estoy tomando decisiones impulsivas? Para nada. De hecho, suenas más tranquila y segura de lo que te había escuchado en años. Eso es porque estoy más tranquila y segura de lo que he estado en años. Le expliqué toda la situación a Carmen, incluyendo el intento de Elías de programar una cita médica sin mi consentimiento. Su reacción fue exactamente la que esperaba de mi hermana sensata. Teodora, eso está mal.
Un hijo no puede llevar a su madre al doctor como si fuera una niña desobediente. Exacto. Y Carmen, necesito pedirte un favor. Lo que necesites. Si Elías te vuelve a llamar con historias sobre mi salud mental, ¿podrías decirle que hablaste conmigo directamente y que me encuentras perfectamente bien? Por supuesto. De hecho, voy a llamar a Otilia también para que estemos todas en la misma página. Se refería a mi hermana menor, no a mi amiga. Era confuso tener dos Otilias en mi vida, pero en ese momento, ambas estaban siendo más familiares conmigo que mi propio hijo. Esa tarde, mientras descansaba en la terraza, sonó mi teléfono. Era un número desconocido otra vez, pero esta vez local de la zona de playa. ¿Señora Salazar? Sí. Habla el licenciado Ramón Díaz, del despacho jurídico Díaz y Asociados. Su hijo Elías me contactó porque está preocupado por algunas decisiones financieras que usted ha estado tomando últimamente. Otro profesional. Ahora habían escalado a abogados. Mi admiración por la estrategia de Rebeca crecía proporcionalmente a mi horror por sus implicaciones. ¿Qué decisiones financieras, licenciado? Bueno, él mencionó que usted había cambiado códigos de acceso a propiedades y que estaba negando acceso a miembros de la familia a bienes que tradicionalmente habían sido compartidos. Bienes tradicionalmente compartidos. Mi casa de playa, que había comprado con mi dinero después de enviudar, ahora era un bien tradicionalmente compartido. Licenciado Díaz, ¿mi hijo le dijo que la propiedad de la que estamos hablando está a mi nombre únicamente? Él mencionó que había algunas complicaciones en cuanto a la titularidad. Complicaciones. No había complicaciones. La casa estaba a mi nombre, comprada con mi dinero, con documentos completamente legales. No hay complicaciones, licenciado. Soy la única propietaria de esa casa. Tengo todos los documentos que lo prueban. Entiendo. ¿Y es cierto que ha estado negando acceso a la familia? Licenciado, ¿usted permitiría que alguien use su casa sin pedirle permiso? Bueno, no. Pero, no hay peros. Eso es exactamente lo que pasó. Mi familia asumió que podían usar mi propiedad sin consultarme, y cuando dije que no, decidieron que tengo problemas mentales y legales. Hubo una pausa. Señora Salazar, ¿le gustaría hacer una cita para revisar sus documentos de propiedad y asegurarnos de que todo esté en orden? Eso me pareció una excelente idea. Licenciado, sí, me gustaría hacer esa cita. Pero quiero que quede claro que vengo por mi propia voluntad para proteger mis intereses, no porque mi hijo crea que necesito supervisión legal. Por supuesto, señora. ¿Le parece bien el jueves por la tarde? Perfecto. Después de esa llamada, llamé a Carmen inmediatamente. Carmen, necesito que sepas algo más. Elías no solo está diciendo que tengo problemas mentales, también está sugiriendo que tengo problemas legales con mis propiedades. ¿Qué tipo de problemas? Está implicando que mi familia tiene derechos sobre mi casa de playa. Carmen se quedó callada por un momento. Teo, ¿has pensado en actualizar tu testamento? ¿Por qué? Porque si Elías está haciendo este tipo de movimientos ahora, que estás viva y competente, ¿qué crees que va a pasar cuando ya no estés aquí para defenderte? Esa pregunta me golpeó como un rayo de claridad. No se trataba solo de unas vacaciones frustradas. Se trataba de control a largo plazo sobre mis bienes y mi vida. Carmen, tienes razón. Voy a revisar todo, testamento, poderes, beneficiarios de seguros, todo. Y Teo, documenta todo lo que está pasando. Si alguna vez necesitas probar que eres completamente competente mental y legalmente, vas a necesitar evidencia de que todo este drama comenzó simplemente porque dijiste que no. Esa noche, Otilia y yo nos quedamos despierta hasta tarde, organizando mi documentación. Teníamos los mensajes de WhatsApp, las fechas de las llamadas médicas y legales, los nombres de todos los involucrados. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dije a Otilia mientras revisábamos los documentos. ¿Qué? Que si Elías simplemente me hubiera preguntado, mamá, ¿podríamos usar tu casa de playa? Probablemente habría dicho que sí. ¿En serio? Probablemente. Pero ahora, después de todo esto, nunca van a tener acceso a esa casa otra vez. ¿Por qué? Porque han demostrado que no me ven como una persona con derechos. Me ven como un obstáculo a sus planes. Otilia puso su mano en mi hombro. Teodora, ¿te das cuenta de lo fuerte que eres? ¿Fuerte? Hace una semana,
Estabas limpiando los desastres que ellos hacían en tu apartamento y disculpándote por molestarlos. Ahora estás documentando sus intentos de manipulación y protegiéndote legalmente. Eso es crecimiento, no confusión mental. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía como la protagonista de mi propia vida en lugar de un personaje secundario en la vida de otros. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. El domingo por la tarde, cuando Tilia y yo regresábamos de caminar en la playa, encontramos otro carro en el sendero de mi casa. Esta vez era un sedán negro que no reconocía. Del carro se bajaron 4 personas: Elías, Rebeca, Doña Esperanza y un hombre mayor que no había visto nunca. «Están escalando otra vez», murmuró Otilia. «¿Quién crees que sea el señor?» «No sé, pero sea quien sea, traen refuerzos». Los 4 se acercaron con esa solemnidad que adopta la gente cuando cree que está haciendo algo importante por tu bien. El hombre desconocido se adelantó y se presentó. «Señora Salazar, soy el pastor Héctor Rodríguez, de la iglesia donde asiste la familia de su nuera. Ellos me pidieron que viniera a hablar con usted porque están muy preocupados». Un pastor. Habían llevado artillería religiosa. Era el movimiento perfecto. ¿Quién va a parecer irrazonable discutiendo con un hombre de Dios? «Pastor», respondí con la misma cortesía que usaría con cualquier visita, «me da mucho gusto conocerlo. ¿En qué puedo ayudarle?» Su respuesta amable parecía sorprenderlo un poco. Probablemente esperaba encontrar a una mujer visiblemente alterada o confundida. «Señora, he estado hablando con la familia, y siento que hay una ruptura muy dolorosa que podría sanar con un poco de comprensión mutua». «¿Qué le contaron exactamente, pastor?» «Me contaron que ha habido un malentendido sobre el uso de una propiedad familiar, y que las cosas se han salido de proporción». «Propiedad familiar». Otra vez esa terminología. Mi casa había sido mágicamente transformada de propiedad personal a propiedad familiar en algún punto durante la semana. «Pastor, ¿le dijeron que la propiedad está únicamente a mi nombre?» «Bueno, mencionaron que había algunos aspectos legales complicados». «No hay aspectos legales complicados. Yo compré esa casa con mi dinero después de enviudar. Está completamente a mi nombre». El pastor miró brevemente a Elías, como si estuviera esperando aclaración, pero mi hijo se mantuvo en silencio. «Señora, entiendo que legalmente la casa es suya. ¿Pero no cree que la familia es más importante que las formalidades legales?» Ahí estaba. La carta de la familia por encima de todo. Era la misma lógica que había estado funcionando durante años. Mis derechos legales eran formalidades cuando entraban en conflicto con los deseos de mi familia. «Pastor, ¿usted le prestaría su casa a alguien sin que se lo pidieran?» «Bueno, eso sería diferente». «¿Por qué sería diferente?» «Porque yo no soy su familia». «Exacto, pastor. Y mi familia debería tratarme con más respeto, no con menos». Rebeca intervino con esa voz dulce que reservaba para las ocasiones públicas. «Pastor, el problema es que mi suegra ha estado muy aislada desde que enviudó, y creemos que eso la ha hecho más suspicaz de las intenciones familiares». «Suspicaz de las intenciones familiares». Era una frase perfecta, sugería paranoia sin decirlo directamente. «Rebeca, ¿podrías darle al pastor un ejemplo específico de cómo he sido suspicaz?» «Bueno, por ejemplo, cuando te ofrecimos que vinieras a vivir con nosotros para que no estuvieras sola, lo interpretaste como si quisiéramos controlar tu dinero. ¿Y no era eso lo que querían?» El silencio que siguió fue elocuente. Doña Esperanza trató de llenar el vacío. «Teodora, hija, nadie quiere controlar tu dinero. Solo queremos que tengas el apoyo familiar que necesitas». «¿Qué apoyo necesito exactamente?» «Apoyo para tomar decisiones importantes, apoyo emocional, apoyo para mantener tus propiedades. Apoyo para tomar decisiones importantes». Ahí estaba el verdadero objetivo, que ellos participaran en mis decisiones importantes, específicamente las que involucraban dinero o propiedades. «Señora Esperanza, tomo muy buenas decisiones. Decidí comprar esta casa, que se ha valorizado 50% en 8 años. Decidí invertir el dinero del seguro de Roberto en lugar de gastármelo, y ahora tengo seguridad financiera. Decidí mantenerme activa y saludable, y tengo mejor salud que muchas mujeres 20 años menores. Exactamente cuáles de mis decisiones les parecen problemáticas». El pastor carraspeó, tratando de retomar el control de la conversación. «Señora Salazar,
Entiendo que usted se siente capaz de manejar sus asuntos. ¿Pero no cree que Dios nos pone familia en nuestras vidas para que nos ayudemos mutuamente? Pastor, Dios también me dio cerebro para pensar y libre albedrío para tomar decisiones. Y me dio la sabiduría para reconocer cuando alguien está tratando de manipularme usando su nombre. Esa respuesta claramente lo incomodó. Elías decidió que era momento de ser más directo. Mamá, esto ya es ridículo. Hemos traído a un doctor, a un abogado, y ahora al pastor, y tú sigues actuando como si todos estuviéramos conspirando contra ti. No están conspirando contra mí, Elías. Están conspirando para obtener control sobre mi vida y mis bienes. Hay una diferencia importante. Nadie quiere tus bienes. Entonces, ¿por qué Rebeca le preguntó a Cecilia cuánto cuesta mantener una casa como esta? Rebeca se sonrojó visiblemente. Era la primera vez que la veía perder la compostura. Eso fue solo curiosidad, suegra. ¿Y por qué el abogado que me llamó dijo que ustedes habían sugerido que había complicaciones en cuanto a la titularidad de mi casa? El pastor nos miró a todos como si acabara de darse cuenta de que había sido traído bajo premisas falsas. Un momento, dijo levantando la mano. ¿Hay cuestiones legales involucradas en esta situación? No por mi parte, pastor. Todos mis documentos están en orden. Pero aparentemente mi familia ha estado sugiriendo lo contrario a profesionales en la comunidad. Elías trató de salvarse. Pastor, mi mamá está distorsionando lo que hemos dicho. ¿Estoy distorsionando? Saqué mi teléfono y busqué la grabación de la llamada del abogado. Había empezado a grabar todas las conversaciones relacionadas con este tema después del incidente médico. Pastor, ¿le gustaría escuchar exactamente lo que me dijo el licenciado Díaz cuando mi hijo lo contactó? Reproduje parte de la grabación donde se mencionaban las complicaciones en cuanto a la titularidad y los bienes tradicionalmente compartidos. El pastor se puso de pie. Familia, creo que hay algunos asuntos que necesitan aclarar entre ustedes antes de que yo pueda ser de ayuda en esta situación. Se dirigió hacia su carro, claramente incómodo con haber sido usado como parte de una estrategia de manipulación. Después de que se fue el pastor, los cuatro se quedaron parados en mi terraza con esa expresión de personas cuyo plan no había funcionado como esperaban. Doña Esperanza fue la primera en recuperarse. Teodora, ¿no te das cuenta de que todo lo que estamos haciendo es porque te queremos? Señora Esperanza, si esto es como ustedes demuestran amor, prefiero que me odien. No puedes hablarle así a mi madre, protestó Rebeca. ¿Pero ella sí puede venir a mi casa a cuestionar mi competencia mental? Rebeca cambió a modo de ataque directo. ¿Sabes qué, suegra? Tienes razón. No te queremos controlar. Pero tampoco queremos tener que andar rogándote por cada favor. Ahí estaba la verdad finalmente. No querían rogarme por favores. Querían que los favores fueran automáticos, incuestionables, un derecho adquirido por ser familia. Rebeca, nadie te está pidiendo que ruegues. Te estoy pidiendo que preguntes. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Rogar implica que tienes derecho a algo que te está negando injustamente. Preguntar implica que reconoces que la otra persona tiene derecho a decir que no. Elías finalmente explotó. Está bien, mamá. Ya entendimos. Tú mandas. Tú decides. Tú tienes la razón en todo. ¿Estás contenta? Sí, Elías. Estoy contenta. Porque finalmente entendiste que yo mando en mi propia vida. Pues que lo disfrutes. Porque a partir de ahora, no esperes nada de nosotros. ¿Cómo qué? ¿Visitas donde me tratan como sirvienta? ¿Llamadas donde solo me hablan cuando necesitan algo? ¿Reuniones familiares donde soy invisible a menos que esté limpiando? Los tres se dirigieron hacia el carro sin responder. Antes de subirse, Rebeca se volteó una última vez. Cuando te mueras sola en esta casa, va a ser tu culpa. Rebeca, respondí con una calma que me sorprendió. Cuando me muera, va a ser en mi propia casa, tomando mis propias decisiones, rodeada de gente que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Se fueron levantando polvo, y por primera vez en una semana, el silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió como libertad. Otilia salió de la casa, donde había estado observando desde la ventana. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado cargando una piedra en el pecho durante 5 años y finalmente me la hubiera quitado. ¿Crees que van a volver? Probablemente.
Pero ya no me da miedo. ¿Por qué? Porque ya no necesito su aprobación para vivir mi vida. 3 meses después, estaba sentada en la misma terraza donde había comenzado todo, pero mi vida había cambiado completamente. La vista al mar seguía siendo la misma, pero yo era una persona diferente. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, el derecho a existir en mis propios términos. Mi rutina matutina incluía ahora algo que no había hecho en décadas: revisar mi teléfono sin ansiedad. Ya no había mensajes urgentes de Elías pidiendo dinero prestado, no había llamadas de Rebeca organizando eventos en mi casa sin consultarme, no había esa tensión constante de estar esperando la próxima demanda disfrazada de favor familiar. La cita con la doctora Mendoza había resultado mejor de lo esperado. Después de una evaluación completa, había documentado oficialmente que mi salud mental era excelente y que las preocupaciones reportadas por mi familia eran infundadas. Más importante aún, había incluido en mi expediente médico que cualquier futura consulta sobre mi estado mental requería mi consentimiento directo. El licenciado Díaz también había sido de gran ayuda. No solo había confirmado que todos mis documentos legales estaban perfectamente en orden, sino que había actualizado mi testamento para reflejar mis nuevas prioridades. Otilia, Severina y Cecilia ahora aparecían como beneficiarias de algunos de mis bienes. Había establecido un fondo para becas educativas en memoria de Roberto. Y sí, Elías seguía siendo beneficiario de una parte de mi herencia, pero con condiciones específicas que requerían que demostrara respeto y consideración. Cecilia me había contado que Rebeca había intentado regresar al salón 2 semanas después del drama, pero que ella había decidido que ya no podía atender a clientes que usaban su negocio para difundir chismes malintencionados sobre otras clientas. La había referido educadamente a otro salón. Mis hermanas en Puebla habían sido un apoyo inesperado. Carmen había visitado el mes anterior y había quedado impresionada por lo tranquila y organizada que se veía mi vida. Otilia Menor también había llamado para disculparse por haber creído inicialmente la versión de Elías, sin preguntarme directamente mi perspectiva. Pero lo más sorprendente había sido descubrir cuánta gente había estado esperando que pusiera límites. Tania, mi vecina, me había confesado que durante años había notado cómo mi familia me trataba cuando venían de visita, pero no había sabido si era apropiado comentarlo. Severina me había dicho que el grupo de aquaeróbicos había estado preocupado por mí durante mucho tiempo, pero que habían respetado mi privacidad. Esta mañana era especial porque tenía una nueva rutina: desayunar videollamadas con mi nieta Isabella, la hija de mi otro hijo que vive en Canadá. Había empezado a llamarme regularmente después de que le conté mi versión de los eventos familiares recientes. Era refrescante hablar con alguien de la familia que me trataba como una persona interesante en lugar de como una fuente de recursos. Abuela, me decía mientras se preparaba para ir a la universidad, estoy muy orgullosa de ti. Mamá y yo siempre pensamos que el tío Elías y Rebeca se aprovechaban de ti, pero no sabíamos cómo decírtelo. Isabella, ¿por qué no me dijeron algo? Porque pensábamos que tú estabas contenta ayudándolos. No nos dimos cuenta de que te sentías obligada. Esa conversación me había hecho reflexionar sobre cuántas personas en mi vida habían sido testigos silenciosos de mi situación, esperando que yo tomara acción. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número conocido ahora: Marco, de la administración de la propiedad. Buenos días, señora Salazar. Solo llamaba para confirmar que todo sigue bien con su propiedad. Todo perfecto. Marco. ¿Algún problema? No. Es solo que, bueno, ayer vino su hijo otra vez preguntando si había alguna forma de obtener acceso. Le dije lo mismo que las otras veces, que solo usted puede autorizar cambios al código. Marcos, espero que entienda que esa política no va a cambiar. Por supuesto, señora. Su propiedad, sus reglas. Después de colgar, no sentí ni tristeza ni satisfacción. Solo una tranquilidad profunda. Elías seguía intentando encontrar formas de obtener lo que quería sin hacer lo único que funcionaría: disculparse sinceramente y cambiar su comportamiento. Otilia llegó con su bolsa de playa y su energía habitual. Habíamos establecido una rutina de pasar los fines de semana juntas en la casa de playa, y nuestra amistad se había profundizado hasta convertirse en la relación familiar más auténtica que tenía. ¿Lista para nuestra caminata?, me preguntó. Lista. Mientras caminábamos por la arena, pensé en todos los cambios de estos meses. Había aprendido a cocinar para mí misma sin sentir lástima. Había decorado mi apartamento según mis gustos,
no según lo que impresionaría a las visitas. Había empezado a tomar un curso de fotografía digital porque siempre me había interesado, pero nunca había tenido tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le dije a Otilia mientras nos sentábamos en nuestro lugar favorito de la playa. ¿Qué? Que no extraño el drama. Pensé que me sentiría sola sin las llamadas constantes, sin los problemas que resolver, sin sentirme necesaria todo el tiempo. ¿Y cómo te sientes? Me siento útil de maneras que realmente importan. Ayudo en el refugio de animales los martes. Enseño español a señoras americanas los jueves. Cuido a los nietos de Severina cuando ella tiene citas médicas. ¿Cuál es la diferencia? Que todas esas personas me agradecen genuinamente y me tratan como si mi tiempo y energía tuvieran valor. Esa tarde, mientras preparaba la cena para nosotras dos, recibí un mensaje inesperado. Era de Isabella. Abuela, papá me pidió que te dijera que Elías finalmente admitió que se portó mal contigo. Dice que quiere hablar contigo, pero que entiende si no quieres. Leí el mensaje varias veces. Era la primera señal en 3 meses de que tal vez Elías estaba empezando a entender las consecuencias de sus acciones. Le respondí, dile a tu papá que estoy abierta a una conversación, pero solo si Elías entiende que va a ser una conversación entre adultos iguales, no una sesión donde él trata de convencerme de volver a como eran las cosas antes. Puse el teléfono a un lado y seguí cocinando. Si Elías había aprendido algo de estos meses, tendríamos una oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables. Si no había aprendido, mi vida seguiría siendo perfectamente completa sin su participación. Otilia me encontró sonriendo mientras ponía la mesa. ¿Buenas noticias? Posiblemente. Pero ya no dependo de las noticias de otros para ser feliz. Cenamos viendo el atardecer, 2 mujeres que habían aprendido que la familia real se define por el amor y respeto mutuo, no por la sangre compartida o las obligaciones impuestas. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que resumía todo lo que había aprendido. Hoy cumplí 68 años y 9 meses de vida. Pero recién ahora, a esta edad, aprendí la diferencia entre existir para otros y vivir para mí misma. Resulta que no solo tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida, sino que tengo la obligación de hacerlo. Porque al final, la única persona que puede cuidar verdaderamente de Teodora Salazar soy yo misma. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había empezado por cuidarme a mí. La casa se llenó del sonido de las olas y de una paz que sabía que había llegado para